La tarjeta madre, placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador, la memoria, los puertos y el resto de las placas, como tarjeta de video o placa de red. Si viste componentes de hardware, quizás porque vayas a montar una PC por piezas, ATX es la medida estándar de las placas base, y básicamente es el tamaño de la torre de un ordenador, un factor que condiciona toda la disposición de componentes de hardware dentro del ordenador. Estas son algunas de las medidas disponibles en el mercado. Supone que a mayor medida, mejor va a ser el rendimiento, pero no es así. Depende mucho de los componentes que uno agregue después. Acá vemos las partes del motherboard, que son los puertos de entrada y salida, el zócalo para el CPU, ranuras de memorias, el conector de la fuente de alimentación, los discos SATA, los puertos PCI y PCI Express, conectores M.2, la BIOS y la pila. Los conectores de entrada y salida que se encuentran en la madre son puertos series para conectar dispositivos antiguos, puertos paralelos se usaban para conectar impresoras antiguas, los PC2 eran para mouse y teclados antiguos, hoy en día se usan USB, en los cuales también se puede conectar el celular o las impresoras. Los conectores RJ45, que es para una red informática, los conectores VGA, DVI y HDMI, que son para monitores o proyector de video, los conectores IDE o Serial ATA, que son para conectar dispositivos de almacenamiento, como los discos duros, dispositivos de estado sólido y unidades de disco óptico, y los conectores de audio, que son para conectar altavoces, auriculares y micrófonos. El zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos que conectan con la fuente de alimentación. El procesador se monta de acuerdo a unos puntos guías, de manera que cada pin o contacto que tiene queda alineado con el respectivo punto del zócalo. Cada punto guía varía según el modelo del microprocesador, por eso es importante saber qué microprocesador se va a usar al momento de elegir la placa base. La cantidad máxima de memoria RAM que podemos instalar para nuestro equipo suele venir determinada por dos factores. Por un lado, la cantidad de ranuras de memoria, que puede variar entre 2 y 8 ranuras. Y segundo, el tipo de memoria RAM que emplea el procesador. Actualmente se utilizan DDR4, que es la última generación de memorias RAM. Estos son los conectores que puede tener una fuente. Como ya sabemos, existen otro tipo de conectores, pero que no son utilizados actualmente, como por ejemplo los conectores Berg y Molex, que se utilizaban para conectar disqueteras y discos rígidos de tipo IDE. Estos conectores contienen cables, los cuales están diferenciados por colores que nos van a indicar algo. Son estándares. En el caso de los voltajes, se suele utilizar el color amarillo para 12 volt, el color rojo para 5 volt y el color naranja para 3,3 volt. El de la imagen número 1 se conecta a la mother, así como también el de la imagen número 2, que es un auxiliar de 12 volt que por lo general se utiliza para alimentar a la CPU y esa necesidad eléctrica que ha provocado el aumento de la potencia de estas. La imagen número 3 viene siendo lo mismo que la anterior, pero pensado para estaciones de trabajo que en la placa tiene más de un procesador y por lo tanto necesitan una cantidad adicional de canales a 12 volt. La imagen número 4 es el conector SATA de energía, que se utiliza para unidades de almacenamiento y datos, los cuales en muchas ocasiones estos dos cables, energía y datos, vienen en uno solo. Por último, las imágenes 5, 6 y 7 son los conectores PCI y PCI Express, donde se puede conectar cualquier tipo de dispositivo extra directamente a la placa base, como por ejemplo placas de video, sonido y redes. Ambos son componentes que sirven para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir
que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Los discos duros o HDD son dispositivos de almacenamiento compuestos por partes mecánicas utilizando el magnetismo para grabar los datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos, unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura-escritura lee o graba tus datos sobre los discos. Cuanto más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como al escribirlos. Por lo general, la velocidad de los discos duros suele ser de 5400 o 7200 revoluciones por minuto. Por otra parte, la unidad de estado sólido, SDD, a diferencia de los discos duros, que utilizan componentes mecánicos que se mueven, almacenan los archivos en microchip con memoria flash, interconectadas entre sí. Dicho de otra manera, son celdas de memoria que se activan y desactivan formando los denominados bits. Por este motivo son mucho más rápidos y utilizando esta tecnología es una forma de optimizar una computadora sin necesidad de agregar más memoria. La contra que posee esta unidad es que al usar esta tecnología son mucho más costosos. Durante años, PCI ha sido una forma de conectar tarjetas de sonido, tarjetas de video y tarjetas de red a una placa base, pero el PCI tiene algunas deficiencias. A medida que los procesadores y estas tarjetas se han vuelto más rápidos y potentes, PCI se ha mantenido igual. Por este motivo, hoy en día se utilizan los puertos PCI Express, siendo mucho más veloces que los anteriores, manejando 250 megas por segundo en la ranura más pequeña. Esto se debe a que los viejos PCI se basan en establecer diversos sistemas de conexión en un bus, lo cual los saturaba al máximo. Ahora los renovados PCI Express mantienen una sola conexión por entrada. Esto permite que la información y la velocidad fluya de una forma mucho más inmediata. Los conectores M.2 son PCI Express más modernos que se utilizan para almacenamiento. Si bien vimos que los discos SSD son casi 4 veces más rápidos que los antiguos discos mecánicos, los M.2 son hasta 6 veces más rápidos que los SSD. En comparación de tecnología y precio, un disco de 500 GB en chip M.2 cuesta lo mismo que comprar 2 TB en disco mecánico. BIOS es el sistema básico de entrada y salida. Es un software que pasa inadvertido para los usuarios, pero es muy importante, ya que si hay algún inconveniente, no permite que arranque el sistema operativo o la memoria RAM. Y ahí comienza un proceso de protección o revisión del equipo. Su principal tarea es la de arrancar la computadora. Una vez que está encendida, hace una revisión de todos los componentes para ver si están conectados. También lo que puede hacer es, según la placa, modificar los voltajes que suministra a los componentes. Otra característica importante es que determina la velocidad de la CPU y la cantidad de memoria RAM. Y detecta y verifica otros componentes como el teclado, el mouse, el disco rígido, entre otros. Para que no se pierda toda la información, tiene una pila. Lo que permite almacenar la configuración básica de la BIOS es una pila. Esta también lo que hace es mantener el funcionamiento del reloj en tiempo real, aun cuando el ordenador esté apagado y no esté conectado a ninguna red eléctrica. La batería solo funciona cuando la computadora está apagada. De esto va a depender su vida útil, que puede ser de entre 2 a 10 años. No es conveniente sacarla, ya que de esta manera se resetea la configuración de la BIOS. Y este elemento es lo que permite que cada vez que encendamos la computadora, la configuración de arranque esté disponible. A continuación te explicamos todo lo que tenés que tener en cuenta para acertar en tu compra. Lo principal es el tamaño, saber que el formato de la placa base determinará el tamaño de la caja para tu PC y por lo tanto también podrá afectar a la elección de sus sistemas de refrigeración. Lo siguiente es elegir el zócalo adecuado. Actualmente Intel utiliza el tipo de zócalo LGA 1151
para su gama de procesadores domésticos, que próximamente será reemplazado por el socket LGA 1200 y el zócalo LGA 2011, o su variante LGA 2011-3, para sus gamas de muy alto rendimiento y procesadores para servidores. Por otra parte, AMD utiliza zócalos FM2 y FM2 Plus para sus procesadores con chip gráfico integrado, y el zócalo AM4, AM3 y AM3 Plus para el resto de procesadores domésticos. Hay diferentes calidades de circuitos dependiendo la función que se le vaya a dar, y de acuerdo a esto también varía el precio. El chipset lo que va a determinar es el número de conexiones disponibles. Si querés una PC gamer, tendrías que tener uno que permita instalar memoria de RAM más rápida y también tener una o dos tarjetas gráficas para que tenga mejor definición. Otra característica importante es la cantidad y tipo de conexiones, porque aunque cuente con el mismo chipset, las conexiones pueden ser diferentes. Cada fabricante añade a sus modelos funciones únicas y mejoras que la diferencian del resto. Por este motivo, al momento de hacer una actualización de hardware, la placa base nos determinará hasta cuánto la podremos actualizar. Por eso, antes de comprar cualquier placa, te recomendamos que leas las especificaciones de fábrica. Ahí dirá la compatibilidad con los sockets del procesador, qué tipo y cantidad de memoria RAM soporta, cuántos puertos SATA tiene la placa y cuántos periféricos de entrada y salida tiene. Esperamos que esta información les haya sido útil. Muchas gracias. Saludos.